Un niño negro salva al bebé recién nacido de un multimillonario racista de una tormenta de nieve. Al día siguiente, el multimillonario lo adopta. Elijah Walker, de 13 años, siempre había sabido que el mundo no era amable con los chicos como él. Las señales estaban por todas partes, en las miradas sospechosas de los tenderos, en la forma en que los profesores apenas reconocían su presencia, en la forma en que el coche de policía aminoraba la marcha cuando él caminaba solo a casa después del anochecer. Estaba en la forma en que el frío atravesaba su abrigo demasiado fino, un recordatorio de que la comodidad era algo reservado para otros. Estaba en la forma en que el hambre se instalaba en su estómago como un huésped no deseado, persistente e inquebrantable. La vida nunca le había dado el lujo de la infancia. La supervivencia había sido su única lección. Vivía en una parte de la ciudad que nadie se preocupaba por arreglar. Las calles estaban agrietadas y desniveladas, llenas de los restos de vidas que apenas se mantenían vivas. Las farolas parpadeaban de manera impredecible, algunas rotas sin posibilidad de reparación, proyectando largas sombras que se extendían sobre el pavimento como advertencias silenciosas. Los edificios mostraban las cicatrices del tiempo y el abandono, sus fachadas se desmoronaban bajo el peso de la existencia. En invierno, cuando el frío lo envolvía todo como un puño de hierro, todo el barrio parecía encogerse sobre sí mismo, acurrucándose contra la amargura que se filtraba a través de las paredes. La madre de Elijah había sido una vez el calor en ese mundo frío. Había sido feroz y suave a la vez, una mujer que trabajaba hasta el agotamiento solo para asegurarse de que él tuviera algo para comer. Le había susurrado sueños por la noche, sueños de dejar este lugar, de construir algo mejor. Pero esos sueños habían muerto con ella hace 2 años, devorados por una enfermedad contra la que nadie tenía dinero para luchar. Después de que ella se fue, Elijah quedó al cuidado de su hermano menor, el tío Darrell, un hombre que nunca había descubierto cómo cuidar de sí mismo, y mucho menos de un niño afligido. El tío Darrell no era un hombre cruel, pero estaba perdido. Cualquier fuego que alguna vez ardió en él se había ahogado durante mucho tiempo en botellas de whisky barato. Trabajaba cuando podía, trabajos ocasionales que apenas pagaban, y cuando el dinero se acabó, él también. A veces desaparecía durante días seguidos, dejando a Elijah solo en su destartalada habitación de alquiler, con el papel pintado descascarado y el radiador roto. Las noches eran lo peor, el frío se colaba por las grietas, susurrando promesas de un final que Elijah se negaba a aceptar. Se envolvía en mantas viejas, apretándolas contra su cuerpo, como si eso pudiera mantener a raya la soledad. Pero la soledad era una compañera familiar. Lo seguía a la escuela, donde los otros niños susurraban sobre él a sus espaldas. Su ropa le quedaba pequeña, sus zapatos remendados con cinta adhesiva, su almuerzo inexistente. Nunca se defendía, no porque fuera débil, sino porque luchar requería energía que no podía permitirse el lujo de desperdiciar. En cambio, se concentraba en lo que podía hacer. Trabajaba. Paleaba nieve cuando llegaba el invierno, hacía recados para la vieja señorita Carter en la calle, arreglaba calentadores rotos con cualquier resto que pudiera encontrar. Nunca era suficiente. Las facturas seguían acumulándose. El hambre nunca desaparecía del todo. Pero siguió adelante, porque detenerse significaba aceptar que esto era todo lo que habría. Justo en las afueras de la ciudad, donde las carreteras eran lisas y las casas se alzaban como monumentos al exceso, había otro mundo. Un mundo de calidez, de seguridad, de gente que nunca tenía que preguntarse de dónde vendría su próxima comida. En la cima de la colina, con vistas a todo lo que había debajo, se encontraba la casa más grandiosa de todas, una mansión extensa y perfecta, con sus altas puertas de hierro que transmitían un mensaje claro: no entrar. Pertenecía a Victor Langford, un hombre que poseía la mitad de los negocios de la ciudad y controlaba el resto a pura fuerza de voluntad. Langford era un hombre que se pronunciaba con reverencia y resentimiento, un hombre que había construido un imperio sobre la base de la crueldad. Era poderoso, intocable, y no ocultaba su desdén por quienes luchaban por sobrevivir. Elijah nunca había conocido al hombre, pero conocía las historias. Todo el mundo las conocía. Langford era el tipo de hombre que veía la debilidad como una infección, que creía que quienes no tenían nada no merecían nada. Había rechazado todas las solicitudes de ayuda,
Había reducido los salarios sin pensarlo 2 veces y había dejado en claro que las dificultades de personas como Elijah no eran su preocupación. Desde su posición en la cima de la colina, miraba la ciudad no con empatía, sino con frío cálculo. Y, sin embargo, Elijah no pudo evitar preguntarse, ¿cómo sería vivir en una casa tan grande que uno se podía perder en ella? No sentir nunca el dolor punzante del hambre, ni el amargo aguijón del frío. No tener que preocuparse por si el día de mañana sería más duro que el de hoy. No se hacía ilusiones. Sabía que la gente como Langford nunca vería a alguien como él como algo más que una molestia. Aún así, el pensamiento persistía, no deseado pero persistente. El invierno había llegado temprano ese año, asentándose sobre la ciudad como un peso inquebrantable. Las primeras ráfagas habían parecido casi suaves, arremolinándose en el aire en patrones perezosos, pero la tormenta no había tardado mucho en afianzarse. El viento aullaba por las calles, haciendo temblar las ventanas y robando el aliento a cualquiera lo suficientemente tonto como para salir sin estar preparado. La nieve se amontonaba, convirtiendo las aceras en senderos traicioneros y enterrando los coches bajo gruesas capas de hielo. La ciudad parecía más pequeña con el frío, como si el peso de la tormenta hubiera comprimido todo sobre sí mismo. Elijah observó la primera nevada real de la temporada desde la estrecha ventana de su apartamento, mientras su aliento empañaba el cristal. Sabía lo que eso significaba. Más trabajo, más frío, más noches preguntándose si el tío Darrell llegaría a casa antes de que llegara lo peor de la tormenta. Se ajustó el abrigo a su delgada figura, preparándose. El invierno nunca había sido amable con él, pero ya lo había sobrevivido antes. Sobreviviría de nuevo. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el pueblo con una espesa manta blanca, hacía que todo pareciera más suave, más tranquilo, casi pacífico. Pero Elijah lo sabía mejor. Debajo de esa belleza yacía el peligro. Al frío no le importaba quién eras o qué tenías, de todos modos, se llevaba lo mismo, y en el mundo en el que vivía, la misericordia escaseaba, la tormenta seguía rugiendo, volviéndose más violenta a cada hora. El pueblo quedó en silencio bajo el peso del hielo y la nieve, y solo los tontos o los desesperados se atrevían a salir. Elijah era ambas cosas. Su tío se había desmayado de nuevo, dejando al chico que se las arreglara solo. Sin comida en la casa, Elijah se aventuró en la tormenta con la esperanza de encontrar trabajo quitando la nieve de las fachadas de las tiendas antes de que los montones crecieran demasiado. Se abrazó a sí mismo, preparándose para el viento implacable que atravesaba su fino abrigo como cuchillos. Cada paso era una lucha mientras la espesa nieve se pegaba a sus botas gastadas, haciendo que su viaje fuera lento y agotador. Las calles estaban desiertas, las casas a oscuras, la tormenta convirtiendo todo en un páramo helado. Era como si la ciudad misma se hubiera rendido al frío, refugiándose en el silencio y las sombras. Se dirigió hacia el lado más rico de la ciudad, donde las imponentes mansiones se alzaban tras puertas de hierro, sus grandes fachadas intactas por las dificultades. Los caminos de acceso permanecían sin palear, cubiertos de un blanco prístino, y los coches caros estaban congelados bajo gruesas capas de hielo. La gente que vivía aquí rara vez movía un dedo por sí misma. Tenían a otros para hacer el trabajo duro. Tal vez, si tenía suerte, alguien le pagaría unos $1 para limpiar un camino. Tenía los dedos entumecidos dentro de los finos guantes y el estómago retorcido de hambre, un recordatorio de lo poco que había comido. Siguió adelante, abriéndose paso a través de la tormenta que empeoraba, decidido a encontrar alguna forma de ganar dinero. Pero mientras avanzaba con dificultad, un sonido atravesó el aullido del viento, débil pero inconfundible, un grito agudo. Elijah se quedó paralizado, con la respiración agitada en la garganta. El grito era débil, casi tragado por la tormenta, pero estaba allí. Giró la cabeza, escudriñando el área, buscando la fuente. Su corazón latía con fuerza mientras seguía el sonido, sus botas crujían al atravesar la nieve. El grito se hizo más fuerte, frágil pero insistente, y lo llevó a un todoterreno estacionado casi enterrado bajo la espesa nevada afuera de una gran finca. El vehículo parecía abandonado, con nieve amontonada contra los neumáticos, hielo formándose sobre las ventanas. Entonces lo vio. La puerta trasera, ligeramente entreabierta, lo suficiente para revelar la figura abrigada en el interior. Se acercó, miró hacia el interior oscuro y se quedó sin aliento.
Un bebé, solo, temblando por el frío intenso. El bebé estaba envuelto en una manta suave, pero no era suficiente. Sus pequeñas manos temblaban, la piel pálida, los labios teñidos de azul. Elijah sabía lo que el frío podía hacer. Había visto la congelación. Había sentido el dolor punzante de la exposición en sus propios huesos. Sabía lo que sucedía cuando el calor se desvanecía, cuando el cuerpo ya no podía luchar. Reconocía la acechante garra de la muerte. El pánico se apoderó de él, ahuyentando el frío paralizante por un breve momento. Alguien había dejado al bebé allí. ¿Olvidado? ¿Abandonado? De cualquier manera, no había tiempo que perder. El niño no sobreviviría mucho más. Elijah no dudó. Sus manos, rígidas y temblorosas, se extendieron dentro del auto, recogiendo la frágil vida con cuidadosa urgencia. El bebé apenas se movió, tan ligero en sus brazos que se sentía casi ingrávido. El frío gélido del pequeño cuerpo contra el suyo envió una ola aguda de terror a través de él. Agarró al bebé más cerca, tratando de que su propio calor limitado entrara en la pequeña forma. Se volvió hacia la imponente mansión que tenía frente a él, sus luces doradas brillando contra la oscuridad, en marcado contraste con el mundo helado del exterior. La propiedad era enorme, una fortaleza de riqueza y poder. Sabía quién vivía allí. Victor Langford, el hombre que gobernaba la ciudad con fría autoridad, que no tenía paciencia para los que estaban por debajo de él. Elijah había oído su nombre pronunciado con respeto y resentimiento a partes iguales, un hombre intocable en su riqueza, indiferente a las luchas de los que no tenían nada. Elijah nunca había puesto un pie cerca de las puertas de un lugar así. Era el tipo de niño que los guardias de seguridad ahuyentarían sin pensarlo 2 veces. Pero nada de eso importaba ahora. El bebé en sus brazos no tenía tiempo para divisiones sociales ni reglas tácitas. El niño necesitaba ayuda, y Elijah era el único que podía dársela. Sus pies se movieron antes de que pudiera pensar, llevándolo a través de la nieve por el largo camino de entrada que conducía a la gran entrada. Sus pulmones ardían con cada respiración, sus brazos se apretaron para proteger al bebé. El viento rugía en sus oídos, pero todo lo que podía escuchar eran los gritos débiles y desvanecidos contra su pecho. Al llegar a las imponentes puertas dobles, dudó solo por un segundo antes de levantar el puño y golpear contra la madera. El sonido fue tragado por la tormenta, apenas superando el aullido implacable del viento. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. La desesperación impulsaba su fuerza. Podía sentir que el bebé se enfriaba cada vez más, el frágil cuerpo flácido en sus manos. Su corazón se aceleró. Alguien tenía que escucharlo. Sabía lo que Langford pensaba de los niños como él. Sabía que podrían rechazarlo, descartarlo como una molestia, un intruso. Había pasado toda su vida siendo ignorado por personas como las que vivían aquí. Pero esto no era por él. Se trataba del niño, una vida en juego. Golpeó una vez más, sin aliento y tembloroso, el peso del bebé presionando contra su pecho. Y luego, finalmente, las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron de golpe, revelando a Victor Langford, sus agudos ojos azules brillando de ira, hasta que se posaron en la pequeña figura inmóvil envuelta en los brazos de Elijah. Su rostro se puso blanco de horror, cada rastro de furia se desvaneció como si el viento se lo hubiera llevado. Un solo susurro se le escapó, arrastrado por la tormenta. Su hijo. Por un momento, todo quedó en silencio. La mansión se alzaba detrás de él. La luz dorada se derramaba desde la gran puerta, proyectando largas sombras sobre el suelo helado. La tormenta aullaba a su alrededor. La nieve se arremolinaba como fantasmas en la noche, pero Elijah apenas se dio cuenta. Todo lo que podía ver era la expresión de Langford, la rigidez de sus hombros, la forma en que sus manos se apretaban en puños, como si se preparara para una verdad insoportable. Entonces, como si algo dentro de él se rompiera, el mundo a su alrededor estalló en movimiento. La mansión estalló de vida, el personal salió a la nieve, sus murmullos apagados se perdieron bajo el viento. Una mujer con un uniforme negro impecable tomó al bebé de las manos temblorosas de Elijah, su rostro pálido de miedo mientras lo apresuraba a entrar. Más personas lo siguieron, gritando instrucciones, llamando al médico, desapareciendo en la casa como sombras tragadas por la luz. Elijah se quedó congelado, sus brazos todavía curvados como si estuviera sosteniendo al niño.
El calor del frágil cuerpo del bebé ya se había desvanecido, reemplazado por el escozor del frío que se deslizaba por sus dedos, pero no podía moverse. Su mente trabajaba a toda velocidad. Había esperado algo diferente: acusaciones, gritos, una exigencia de que explicara lo que estaba haciendo en esa puerta, tal vez incluso la policía. Sin embargo, nadie lo había apartado. Nadie le había dicho que se fuera. Langford no se había movido. Su mirada permaneció fija en Elijah, como si estuviera tratando de darle sentido al niño que estaba frente a él. Finalmente su voz irrumpió en el caos, baja, y con un matiz que Elijah no podía nombrar. Quería saber cómo lo había encontrado Elijah, cómo había escuchado los gritos, cómo lo había llevado a través de la tormenta. La voz de Elijah apenas se mantuvo firme mientras hablaba. Le contó todo: el débil gemido perdido en el viento, el todoterreno enterrado bajo la nieve, los labios del bebé teñidos de azul. Contó cómo había dudado solo un segundo antes de alcanzar el interior, cómo había corrido sin pensar, cómo cada respiración lo había quemado, pero detenerse nunca había sido una opción. Mientras hablaba, el cansancio comenzó a apoderarse de él, el peso de la noche presionando contra sus extremidades. Langford escuchó. Su expresión seguía siendo ilegible, tallada en piedra, pero algo en él había cambiado. Había construido un imperio sobre el poder. Había vivido su vida por encima de aquellos que luchaban por debajo de él. Y sin embargo, allí estaba un niño que había arriesgado su vida para salvar lo que más apreciaba. Los médicos llegaron rápidamente, pasando junto a Elijah como si fuera invisible. Observó cómo se llevaban al bebé, con movimientos rápidos y eficientes, con voces agudas y urgentes. El niño todavía estaba vivo, pero apenas. Uno de ellos murmuró algo sobre minutos, 5 más, y no lo habría logrado. Las palabras se aferraron al aire, negándose a desvanecerse, y Elijah vio que Langford se estremecía como si lo hubieran golpeado. Las siguientes horas se confundieron. Elijah había esperado que lo dejaran de lado, que lo enviaran de regreso a la tormenta para encontrar el camino a casa. En cambio, lo llevaron adentro, a una casa tan grande que parecía otro mundo por completo. Una calidez lo envolvió en el momento en que cruzó la puerta, un marcado contraste con el hielo que todavía se aferraba a su piel. Una chimenea crepitaba en algún lugar a lo lejos, y el aroma de algo rico y desconocido flotaba en el aire. Le acercaron una silla en una mesa de comedor larga, aunque dudó antes de sentarse. Alguien, no estaba seguro de quién, colocó un cuenco de sopa humeante delante de él. El olor le revolvió el estómago y el hambre lo atenazaba, pero se obligó a comer despacio, temeroso de ingerir demasiado. El personal se movía a su alrededor, silencioso y eficiente, pero sus ojos no dejaban de dirigirse a la gran escalera, hacia donde habían llevado al bebé, hacia Langford, que estaba en la puerta, inmóvil, observando. El peso de la noche se posó sobre los hombros de Elijah. Estaba exhausto, más exhausto que nunca en su vida. La tormenta rugía afuera, pero ahora apenas la oía. Se dijo a sí mismo que era temporal, que solo estaba allí hasta que decidieran qué hacer con él, que por la mañana volvería a las calles, al frío, a luchar por sobrevivir. Pero cuando llegó la mañana, trajo algo que nunca había esperado, una oferta que sacudiría los cimientos mismos de su mundo. Victor Langford no era un hombre que creyera en los sentimientos. Su vida se había construido sobre el cálculo frío, sobre el poder ejercido sin vacilación, sobre una creencia inquebrantable de que el mundo recompensaba solo a quienes lo tomaban sin disculparse. Sin embargo, algo había cambiado en él. Mientras estaba sentado en la penumbra de su estudio privado, con whisky intacto en un vaso de cristal azulado, no podía dejar de ver la imagen que se había grabado a fuego en su mente, el frágil cuerpo de su hijo, acunado en los brazos de un niño al que la sociedad le había enseñado a ignorar. Un niño que lo había arriesgado todo, a pesar de no tener nada. La tormenta había pasado, dejando el mundo cubierto de nieve, y a su paso, Víctor se encontró incapaz de volver a ser el hombre que había sido antes. Había pasado la noche paseando por los pasillos de su propiedad, mirando hacia la puerta cerrada de la habitación de invitados donde dormía Elijah. El niño había salvado la vida de su hijo. Ese hecho por sí solo debería haber sido suficiente para exigir la gratitud de Víctor, pero era más que eso. La forma en que Elijah había agarrado al bebé con feroz determinación,
La forma en que había permanecido de pie en la puerta empapado en nieve, su propio agotamiento eclipsado por la preocupación, le había hecho a Víctor algo que no podía explicar. Cuando llegó la mañana, Víctor tomó su decisión. Elijah se despertó lentamente. El calor que lo rodeaba le resultaba desconocido. La cama debajo de él era más suave que cualquier otra en la que hubiera dormido jamás. Las sábanas olían ligeramente a algo limpio y caro. Por un breve momento, no se movió, permitiéndose demorarse en la sensación. Pero luego la realidad se instaló. No pertenecía allí. Esta no era su casa. En cualquier momento, la amabilidad de la noche anterior se desvanecería y sería enviado de regreso al frío, a su tío, a la vida que siempre había conocido. Antes de que pudiera prepararse, alguien llamó a la puerta. El sonido le hizo apretar el estómago. Se obligó a sentarse, frotándose los ojos para quitarse el sueño mientras la puerta se abría y revelaba a Víctor Langford, el hombre que era dueño de la mitad de la ciudad, el hombre que nunca antes había mirado a personas como Elijah. Sin embargo, hoy, su expresión era ilegible. No había ira, ni desdén frío, solo algo extraño, algo que Elijah no podía nombrar. Víctor le hizo un gesto para que lo siguiera. Elijah dudó un momento antes de deslizarse de la cama, con los pies descalzos presionando la alfombra de felpa. Mantuvo la cabeza gacha mientras caminaba por los grandes salones, sintiendo el peso de la mansión presionando a su alrededor. Todo allí estaba pulido, prístino, como si perteneciera a un mundo diferente, y en ese mundo Elijah era un intruso. Llegaron al estudio de Víctor. El hombre mayor le hizo un gesto para que se sentara, y Elijah obedeció, sin estar seguro de lo que vendría. El silencio se extendió entre ellos, denso e incierto, hasta que Víctor finalmente habló. Le hizo a Elijah una pregunta que nunca había esperado escuchar. ¿Y si se quedaba? El corazón de Elijah latía con fuerza. Las palabras no tenían sentido. ¿Quedarse? La idea era tan extraña, tan imposible que casi creyó que la había imaginado. Examinó el rostro de Víctor, esperando la crueldad, la trampa. Pero no había nada, solo una seriedad innegable. Víctor se aclaró la garganta, como si se sintiera incómodo con lo que estaba a punto de decir. Admitió que tenía una deuda con Elijah que nunca podría pagar, pero que podía intentarlo. Y luego, tras una pausa, pronunció las palabras que hicieron que Elijah se tambaleara. Quería adoptarlo. Elijah sintió como si le hubieran arrancado el suelo debajo de sus pies. El mundo se inclinó y lo dejó sin peso. Se había pasado la vida sin ser deseado, sin ser considerado. La gente pasaba de largo sin importarle, tratándolo como si fuera invisible. Ahora, el hombre más poderoso de la ciudad le ofrecía algo con lo que nunca se había atrevido a soñar. No era caridad, no era una bondad temporal, un lugar en su hogar, como hijo. La duda lo desgarraba. Nunca había conocido una vida sin lucha, sin sospechas. ¿Podía confiar en esto? ¿Podía confiar en Langford? ¿Podía creer que esto era real? El instinto de rechazarlo surgió en su pecho como un reflejo, pero luego miró hacia abajo. El bebé yacía en una cuna junto a la chimenea, pequeño y a salvo, respirando con regularidad. El niño cuya vida había salvado. Un niño que algún día necesitaría un hermano. Algo cambió dentro de él. Por primera vez en su vida, Elijah se permitió considerar la posibilidad de que no estuviera solo. Que tal vez, solo tal vez, ya no tuviera que luchar solo. Tal vez podría pertenecer a algún lugar. Tal vez podría ser más que un niño que lucha por sobrevivir. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Víctor. Vio la misma incertidumbre allí, como si ninguno de los dos supiera lo que significaba este nuevo futuro. Pero luego, lentamente, Elijah asintió, y así todo cambió para siempre.